En los últimos minutos, una ola de mensajes comenzó a circular con una rapidez inquietante. Hace 10 minutos, decían algunos titulares, cargados de emoción y dramatismo. Pero más allá del impacto inmediato de esas palabras, hay algo mucho más profundo que merece ser contado. La historia humana, compleja y silenciosa de un hombre que durante décadas ha sido símbolo de fe, música y esperanza. Hablar de Marcos Witt no es simplemente hablar de un cantante cristiano reconocido internacionalmente. Es adentrarse en la vida de un hombre que, detrás de los escenarios, ha enfrentado luchas internas, dudas, pérdidas y momentos de profunda reflexión que pocas veces han salido a la luz. Desde muy joven, Witt estuvo rodeado por un entorno espiritual intenso. Hijo de misioneros, creció en un contexto donde la fe no era solo una opción, sino una forma de vida. Sin embargo, esa misma cercanía con lo espiritual también trajo consigo una presión silenciosa, la de cumplir expectativas, la de ser un ejemplo constante, la de no fallar. A lo largo de los años, su música se convirtió en refugio para millones. Canciones que hablaban de esperanza, de amor divino, de fortaleza en medio del dolor. Pero lo que muchos no sabían es que esas letras, en muchas ocasiones, nacían desde sus propias heridas. Porque sí, detrás del éxito hay una historia menos visible. Durante su trayectoria, Marcos Witt vivió momentos que marcaron profundamente su vida. La pérdida de seres queridos, las críticas dentro y fuera del ámbito religioso, y las exigencias de una carrera internacional fueron acumulando un peso emocional difícil de ignorar. En entrevistas pasadas, él mismo dejó entrever que no todo había sido fácil. Hubo etapas de agotamiento, de cuestionamientos internos, incluso de silencio creativo. Momentos en los que, según sus propias palabras, necesitó alejarse para reencontrarse consigo mismo. Y es precisamente ese lado humano el que hoy resuena con más fuerza. Porque cuando aparecen titulares que hablan de noticias tristes, muchas veces no se trata de un evento concreto, sino de una acumulación de historias no contadas, de emociones guardadas durante años, de una vida que, aunque admirada desde fuera, ha tenido sus propias sombras. A sus 63 años, Marcos Witt representa mucho más que una figura pública. Representa la complejidad de ser humano en medio de la exposición constante, de mantener una imagen fuerte mientras por dentro se atraviesan tormentas. Quienes han seguido su carrera de cerca saben que su camino ha estado lleno de transformaciones. No solo musicales, sino también personales. Cambios en su forma de ver la fe, en su manera de comunicarse, en su relación con el público. Y en ese proceso, inevitablemente, también han surgido momentos de soledad. La vida de un artista, especialmente uno con una carga espiritual tan grande, no es sencilla. Existe una línea delgada entre lo que se muestra y lo que se vive, entre lo que se canta y lo que realmente se siente. Por eso, más allá de cualquier titular alarmista, lo que realmente importa es comprender el contexto. Entender que detrás de cada noticia hay una persona. Un ser humano que ha dedicado su vida a inspirar a otros, pero que también ha necesitado ser sostenido. Hoy, más que nunca, su historia invita a una reflexión profunda. ¿Cuánto sabemos realmente de las personas que admiramos? ¿Cuánto de su dolor permanece oculto detrás de una sonrisa o una canción? No busca confirmar rumores, ni alimentar especulaciones. Busca algo más importante, mostrar la dimensión humana de Marcos Witt. Recordar que incluso quienes parecen más fuertes también tienen momentos de fragilidad. Y quizá, en medio de todo esto, entender que la verdadera noticia no está en lo que ocurre hace 10 minutos, sino en todo lo que ha sucedido durante años, en silencio. Nos llevó al terreno íntimo y silencioso de la vida interior de Marcos Witt. Este segundo capítulo nos acerca a un contraste aún más fuerte. El choque entre la imagen pública de éxito y las realidades personales que rara vez se ven. Durante décadas, el nombre de Marcos Witt ha estado asociado con auditorios llenos, miles de voces cantando al unísono y una presencia escénica que transmite seguridad, fe y convicción. Desde sus primeros conciertos hasta sus producciones más recientes,
Su figura ha sido sinónimo de liderazgo espiritual en la música cristiana. Pero la vida en el escenario es solo una parte de la historia. Detrás de cada gira, de cada álbum y de cada evento multitudinario, existe una presión constante. No solo la presión artística de innovar o mantenerse vigente, sino una carga emocional mucho más profunda, la de representar valores, creencias y esperanzas para millones de personas. Esa responsabilidad, con el tiempo, puede convertirse en un peso difícil de sostener. En distintos momentos de su carrera, Whit ha tenido que enfrentarse a críticas que no siempre fueron justas. Algunas provenientes del propio entorno religioso, cuestionando decisiones musicales o cambios en su estilo. Otras, del público general, que a veces no comprende las complejidades de su rol. Estas tensiones no solo afectan la carrera profesional, sino también la estabilidad emocional. Existen etapas en la vida de todo artista en las que el aplauso deja de llenar los vacíos internos, en las que el reconocimiento externo no logra compensar el cansancio acumulado. Y, según diversas declaraciones a lo largo de los años, Marcos Witt también atravesó momentos así, momentos de introspección profunda. Hubo periodos en los que decidió tomar distancia de los escenarios, no como una retirada definitiva, sino como una necesidad urgente de reencontrarse consigo mismo, de reconectar con aquello que le dio origen, su fe, su familia, su identidad más allá del artista. Porque cuando la vida pública se vuelve tan intensa, es fácil perderse. La rutina de viajes constantes, entrevistas, compromisos y expectativas puede generar una desconexión progresiva, una sensación de vivir para los demás, mientras lo propio queda en segundo plano. Y en ese contexto, la familia juega un papel crucial. A lo largo de su vida, Witt ha hablado del valor de su entorno cercano, de cómo su familia ha sido un ancla en medio de la tormenta. Sin embargo, también es cierto que la vida de un artista no siempre permite una presencia constante. Las ausencias, los compromisos y las exigencias del trabajo pueden generar tensiones difíciles de evitar. No se trata de una historia única. Es una realidad compartida por muchos artistas, pero que en su caso adquiere una dimensión especial debido a su rol espiritual. Porque cuando alguien es visto como guía, como ejemplo, como voz de esperanza, la presión se multiplica. Y, sin embargo, hay algo profundamente humano en reconocer que incluso los líderes necesitan apoyo. Que incluso quienes inspiran también necesitan ser sostenidos. En los últimos años, algunos cambios en su actividad pública han llamado la atención de sus seguidores. Menos apariciones, un enfoque distinto en sus proyectos, una comunicación más reflexiva, lejos de ser señales de debilidad. Estos cambios pueden interpretarse como una evolución, como una etapa de madurez en la que las prioridades se reordenan, porque la vida no es estática. A los 63 años, Marcos Witt se encuentra en una etapa donde la experiencia pesa más que la urgencia, donde el silencio puede ser tan valioso como la música, donde las respuestas no siempre se encuentran en el exterior, sino en el interior. Una imagen en la que la luz y la sombra coexisten, en la que el éxito no elimina las dificultades, sino que, en ocasiones, las hace más complejas, en la que la fe no impide las dudas, sino que las acompaña. Quizá esa sea la verdadera enseñanza que deja su historia, que la vida, incluso la de quienes admiramos, está llena de matices, de momentos brillantes y de etapas oscuras, de certezas y de preguntas sin respuesta, y que, al final, lo que realmente define a una persona no es la ausencia de dificultades, sino la manera en que las enfrenta. Marcos Witt ha construido una trayectoria impresionante, pero más allá de los logros, lo que hoy emerge con más fuerza es su humanidad. Una humanidad que no siempre se ve en el escenario, pero que está presente en cada decisión, en cada pausa, en cada silencio. Y tal vez, en medio de todo esto, la verdadera historia no sea la de un artista enfrentando momentos difíciles, sino la de un ser humano aprendiendo a vivir con ellos. Después de recorrer los silencios de su vida interior y las tensiones entre el escenario y la realidad personal, este último capítulo nos lleva a una pregunta inevitable.
¿Qué queda cuando las luces se atenúan y el ruido mediático desaparece? En el caso de Marcos Witt, la respuesta no está en los titulares momentáneos, ni en las especulaciones recientes. Está en algo mucho más profundo, su legado. Durante más de 4 décadas, su voz ha sido un puente emocional para millones de personas. No solo en conciertos multitudinarios, sino en momentos íntimos. Hogares, iglesias, hospitales, viajes solitarios. Lugares donde sus canciones han acompañado lágrimas, oraciones y decisiones importantes. Eso no se construye de un día para otro. Su impacto no se limita a la música. También ha influido en generaciones de líderes, músicos y creyentes que encontraron en su trabajo una referencia. A través de proyectos, producciones y formación, ayudó a dar forma a un movimiento musical que trascendió fronteras. Pero lo más significativo no siempre es lo más visible. Hay historias que no se publican, testimonios que no llegan a los medios, vidas que cambiaron en silencio gracias a una canción escuchada en el momento justo. Y ahí es donde su legado cobra un valor incalculable. A sus 63 años, hablar de Marcos Witt no es hablar de un final, sino de una transición. Toda vida pasa por etapas. Y cuando alguien ha vivido tanto en la exposición pública, llega un momento en el que el enfoque cambia. La urgencia de producir se transforma en el deseo de reflexionar. El protagonismo cede espacio a la introspección. Eso no significa desaparición. Significa evolución. En los últimos años, su figura ha mostrado señales de esa transformación. Menos centrado en la constante visibilidad, más enfocado en el significado. Menos en el volumen, más en la profundidad. Y eso, lejos de ser motivo de tristeza, puede interpretarse como una forma de sabiduría, porque el verdadero legado no se mide en la cantidad de apariciones, sino en la permanencia del impacto, en lo que queda cuando ya no se está presente de la misma manera. Marcos Witt ha dejado una marca clara. Autenticidad en medio de la presión, fe en medio de la duda, constancia en medio del cambio. Su historia también invita a mirar más allá del personaje público, a entender que cada figura admirada es, ante todo, una persona que ha recorrido su propio camino con aciertos y dificultades. Y en ese sentido, su vida no es solo una historia individual, sino un espejo en el que muchos pueden verse reflejados, porque todos, en algún momento, enfrentamos preguntas similares. ¿Qué hemos construido realmente? ¿Qué dejamos en los demás? ¿Quiénes somos cuando nadie nos observa? Tal vez por eso su trayectoria sigue resonando, no por la perfección, sino por la humanidad. No por la ausencia de dolor, sino por la capacidad de seguir adelante a pesar de él. Hoy, cuando surgen titulares que hablan de tristeza o preocupación, es importante detenerse y mirar el panorama completo. No quedarse solo con el momento, sino entender el recorrido, porque una vida no se define por un instante, sino por el conjunto de decisiones, aprendizajes y huellas que deja. Marcos Witt sigue siendo, para muchos, una voz significativa, pero más allá de eso, es un recordatorio de que incluso las figuras más influyentes atraviesan procesos internos que no siempre son visibles. Y quizá ahí reside la verdadera enseñanza final de esta historia. Que la grandeza no está en evitar las dificultades, sino en vivirlas con sentido. Que el legado más valioso no es el reconocimiento, sino el impacto real en la vida de otros. Y que, al final, lo que permanece no son los titulares, sino las huellas invisibles que dejamos en el corazón de las personas. Cuando una historia parece haber sido contada por completo, a veces es cuando realmente comienza a revelar su significado más profundo. Tras los rumores, las emociones intensas y los relatos sobre su vida interior y su legado, surge una necesidad fundamental: separar el impacto del momento de la verdad duradera. En las últimas horas, muchos han reaccionado a titulares cargados de dramatismo. Frases como «hace 10 minutos» generan una sensación de urgencia, incluso de alarma. Pero en un mundo donde la información circula con tanta rapidez, no todo lo que impacta es necesariamente preciso o completo. Hasta el momento,
No existe confirmación oficial de un acontecimiento trágico reciente relacionado con Marcos Witt. Lo que sí existe es una historia real, extensa y profundamente humana, que ha sido interpretada y, en algunos casos, exagerada por el lenguaje emocional de ciertos contenidos. Y aquí es donde entra la responsabilidad, especialmente para quienes trabajan con información, análisis y comunicación, porque no todo lo que emociona es verdad, y no toda verdad necesita dramatizarse. Marcos Witt, a sus 63 años, continúa siendo una figura respetada dentro y fuera del ámbito musical cristiano. Su presencia puede haber cambiado, su ritmo puede haberse transformado, pero eso es parte natural del paso del tiempo. No es señanasa. Talalas. No. Sosrahimedidia más. Evolución. En muchas ocasiones, las figuras públicas enfrentan algo que va más allá de los desafíos personales. La narrativa externa. Historias que otros construyen sobre ellos, a veces sin intención negativa, pero con una carga emocional que distorsiona la realidad. Esto no significa ignorar que ha tenido momentos difíciles. Al contrario, su historia está llena de desafíos reales. Presiones, pérdidas, dudas y cambios. Pero esos elementos forman parte de una vida completa, no de un desenlace inmediato o alarmante. Y es importante decirlo con claridad. La verdadera historia de Marcos Witt no es la de un acontecimiento aislado, ni la de una noticia reciente que irrumpe en los titulares para luego desaparecer. Es más bien una travesía extensa, tejida con años de dedicación, fe, música y una influencia que ha trascendido generaciones. Una historia que no puede comprenderse desde la inmediatez, sino desde la pausa, la observación y la reflexión profunda. Vivimos en una era donde la información fluye con una rapidez abrumadora. Las redes sociales, los titulares llamativos y los rumores virales moldean nuestra percepción en cuestión de segundos. En ese contexto, resulta fácil caer en la trampa de creer que lo más reciente es lo más importante, que lo más compartido es lo más verdadero. Pero la historia de Marcos Witt nos invita a hacer lo contrario, a detenernos, a mirar con más atención, a cuestionar lo que consumimos, porque, en realidad, esta no es solo su historia, es también la nuestra. Es un espejo que refleja cómo interpretamos la vida de los demás, cómo construimos narrativas a partir de fragmentos, cómo, en ocasiones, confundimos la emoción momentánea con la verdad completa. A lo largo de su carrera, Marcos Witt no solo ha sido un cantante o un líder de alabanza, ha sido una figura clave dentro del mundo de la música cristiana contemporánea, un referente para millones de personas que han encontrado en sus canciones consuelo, esperanza y sentido. Desde sus primeros pasos, su propuesta fue clara: utilizar la música como un vehículo espiritual, como un puente entre lo humano y lo divino. Sin embargo, como toda figura pública, su vida no ha estado exenta de críticas, desafíos y momentos de controversia. Y es precisamente ahí donde se pone a prueba nuestra capacidad de discernimiento como audiencia. ¿Somos capaces de ver más allá del titular? Podemos comprender que una vida no se resume en un momento. Estamos dispuestos a aceptar que detrás de cada figura pública hay una historia compleja, con matices, contradicciones y evolución. La trayectoria de Marcos Witt es un ejemplo claro de perseverancia. Desde sus inicios en Estados Unidos, influenciado por su entorno familiar y espiritual, hasta su consolidación como uno de los artistas más influyentes en el ámbito cristiano de habla hispana, su camino ha sido todo menos simple. Fundador del Ministerio Canción, creador de congresos, productor musical y pastor, su impacto no se limita a los escenarios. Ha sido formador de nuevas generaciones, mentor de artistas y una voz constante en la construcción de una identidad musical dentro de la fe cristiana. Pero más allá de los logros visibles, hay una dimensión más profunda: la humana, porque detrás del artista hay un hombre que ha vivido pérdidas, dudas, aprendizajes
Un hombre que ha tenido que adaptarse a los cambios de una industria que evoluciona constantemente. Un hombre que, como cualquier otro, ha tenido que enfrentarse a sus propias limitaciones. Y es ahí donde su historia cobra un valor especial. No por ser perfecta, sino por ser real. En los últimos años, el nombre de Marcos Witt ha vuelto a circular con fuerza en distintos espacios digitales. Comentarios, interpretaciones, especulaciones. Muchas de ellas construidas sin contexto, sin verificación, sin profundidad. Y nuevamente surge la pregunta: ¿qué hacemos con la información que recibimos? En una sociedad donde todo parece urgente, donde cada noticia compite por nuestra atención, es fundamental recuperar el valor de lo importante. Y lo importante, en este caso, no es el rumor ni el escándalo pasajero, es el legado, porque el legado no se construye en un día. Se construye con años de coherencia, con decisiones, con impacto real en la vida de otros. Miles de personas han crecido escuchando sus canciones. Han atravesado momentos difíciles acompañados por su música. Han encontrado en sus letras una guía, una compañía, una respuesta. Eso no desaparece por un titular, eso permanece. Y sin embargo, muchas veces olvidamos ese recorrido. Nos dejamos llevar por la narrativa inmediata, por lo que genera más impacto, por lo que se comparte más rápido. Pero la verdad requiere tiempo, requiere contexto, requiere una mirada más amplia. A sus 63 años, Marcos Witt no es solo un artista vigente. Es una figura que ha sabido reinventarse, adaptarse y seguir aportando desde diferentes espacios. Tal vez ya no con la misma exposición mediática de antes, pero con una madurez que solo el tiempo puede otorgar. Y eso también es parte de su historia. El silencio, en ocasiones, dice más que el ruido. La reflexión, muchas veces, tiene más valor que la reacción. En un mundo que constantemente exige respuestas rápidas, su trayectoria nos recuerda la importancia de los procesos, de entender que cada etapa tiene su propósito, que cada momento forma parte de algo más grande. Porque no se trata de negar las dificultades. Se trata de no reducir una vida entera a ellas. Se trata de reconocer que una persona puede atravesar momentos complejos sin que eso defina la totalidad de su existencia. Y eso es algo que, como sociedad, necesitamos aprender. Necesitamos aprender a mirar con más profundidad, a escuchar con más atención, a comprender antes de juzgar, porque detrás de cada historia hay una humanidad que merece respeto. La vida de Marcos Witt es, en muchos sentidos, una invitación a esa reflexión, una invitación a cuestionar cómo consumimos información, a preguntarnos qué tipo de historias queremos contar, a decidir si queremos ser parte del ruido o de la comprensión. A lo largo de su carrera, ha hablado de fe, de esperanza, de perseverancia, valores que hoy, más que nunca, resultan necesarios, no solo para entender su historia, sino para entender la nuestra. Porque todos, en algún momento, hemos sido malinterpretados. Todos hemos sido reducidos a un momento, a un error, a una versión incompleta de quienes somos. Y todos hemos necesitado que alguien mire más allá, que alguien entienda, que alguien escuche. Quizá por eso su historia conecta con tantas personas. Porque no es solo la historia de un artista, es la historia de un ser humano en constante evolución. Y eso es algo con lo que todos podemos identificarnos. En lugar de preguntarnos qué ocurrió en un momento específico, tal vez deberíamos preguntarnos, ¿qué ha construido a lo largo del tiempo? ¿Qué impacto ha tenido en la vida de otros? ¿Qué valores ha transmitido? ¿Qué legado deja? Porque al final, eso es lo que realmente importa. No lo inmediato, no lo llamativo, no lo que genera más clics, sino lo que permanece. Y lo que permanece, en el caso de Marcos Witt, es una trayectoria sólida, una influencia significativa y una historia que sigue escribiéndose. Tal vez con menos ruido, tal vez con más introspección, pero con la misma esencia que lo ha acompañado desde el inicio. Esa esencia que ha tocado corazones, que ha inspirado a generaciones, que ha trascendido fronteras. Porque no toda historia termina cuando parece hacerlo. Algunas simplemente cambian de ritmo, de escenario, de forma, pero continúan. Y la de Marcos Witt es una de ellas. Hoy, más que nunca, su historia nos invita a mirar con otros ojos,
a dejar de lado el juicio rápido, a abrir espacio para la comprensión, a recordar que detrás de cada nombre hay una vida completa y que cada vida merece ser contada con respeto, con profundidad y con verdad. Si algo nos enseña esta historia, es que no todo lo urgente es importante, que no todo lo que impacta es real, y que no todo lo que parece el final realmente lo es. Porque hay historias que continúan, y quizá, lejos del ruido, es donde mejor pueden ser comprendidas. Si este análisis te ha invitado a reflexionar, si te ha ayudado a mirar más allá de los titulares y a conectar con una perspectiva más humana, te invito a formar parte de esta comunidad que busca precisamente eso: profundidad, respeto y verdad. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias. Dale like para seguir impulsando contenido que va más allá de lo superficial. Y deja tu comentario. ¿Qué opinas tú sobre la vida y el legado de Marcos Witt? Tu voz también es parte de esta conversación, y tu apoyo es clave para seguir contando historias que realmente importan.